Buenas noches, soy Luis Novarecio de Estos Animales 2020, un lunes de muchísima tensión porque hay 17 casos de coronavirus en la Argentina. Ahora se agrega, y enseguida vamos a hablar con la mesa, una situación de una docente de Río Negro y el temor a cuánto contacto tuvo con alumnos e integrantes de la comunidad educativa. Serán dos grandes temas que tendremos en Animales. El primero, coronavirus. Está sentado uno de los infectólogos más reconocidos de nuestro país, que es el doctor Pedro Can, responsable de la Fundación Huésped. Hay muchísimas preguntas para que hagamos. Estamos en nuestras redes sociales y también vamos a hablar de economía. Maxi nos explicará qué pasó en el mundo con la OPEP, con el petróleo, qué pasó en la Argentina para que sea la bolsa que más se ha derrumbado en el día de hoy. La verdad que son días de zozobra porque tenemos coronavirus, tenemos economía. Señores, buenas noches. Romina, gracias por estar con nosotros. Johnny, ¿nos contás a dónde estamos parados con el tema de coronavirus? Hoy se confirmaron 5 nuevos casos de coronavirus en la Argentina, 2 pacientes de Chaco, uno de Río Negro, que ahora vamos a hablar, uno de San Luis y uno de Ciudad de Buenos Aires. Lo confirmó el ministro de Salud, Ginés González García, en diálogo con A24. El caso de Río Negro es el más reciente, es una mujer internada en el hospital Sati, docente, retornó de Europa y aquí el punto de la cuestión, se reincorporó al trabajo. Este es el tema. O sea, no se puso en cuarentena y fue a dar clases. No sabemos si los síntomas los sintió después y en consecuencia se fue a internar. No sabemos cuánto tiempo y en qué situación estuvo con chicos o con otros compañeros de trabajo. Pero bueno, el total es 16 infectados y un muerto. El fallecido ya lo supimos el sábado. Esta persona que tenía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. Y en un rato te voy a contar el comunicado del hospital Argerich. Hay una gran... Tremendo. La verdad que quiero anticiparlo. Uno, cuando pasan estas situaciones, no quiere agregar adjetivos para poner situaciones. Y yo lo digo con gran cuidado, porque tengo un especial afecto por el ministro Ginés González García. Pero es el ministro que dijo hace 10 días con nosotros, Romina, en Radio La Red, no hay ninguna posibilidad de que llegue el coronavirus 17. Y en A24 dijo, estoy sorprendido. Yo creí que iba a llegar más tarde, dijo hoy, no creí que iba a llegar antes de terminar el verano. Lo compartimos, porque así lo decía. Tenemos 5 nuevos casos confirmados y eso significa que hay 17 casos confirmados. Son todos casos importados, todos que tuvieron en Europa, todos en las regiones donde está el inconveniente. Lo que pasa que ahora aparecieron 2 casos en Chaco, confirmados, ¿no? Uno en San Luis, uno en Cava y otro en Río Negro. No es de un distrito, ni es como no es de ningún país. Esto es un tema que está mundializado de una manera que a mí me sorprende la velocidad con que se expandió, porque obviamente era previsible que se expandiera, pero no tan rápido. Tiene ya más de 100 países y por supuesto pasado este ciclo después empieza la circulación local. Estamos intentando estar con la máxima capacidad de respuesta y yo obviamente confío en que vamos a responder bien, como ha pasado otras circunstancias que también hemos resuelto. Yo creí que iba a llegar más tarde porque estos fenómenos son de gran difusión. Yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Estamos sorprendidos. ¿Se nos fue de las manos, doctor Can, la situación? No, de ninguna manera. De ninguna manera. En primer lugar, estamos todavía en fase de contención. Todos los casos, incluyendo el último, son casos que han venido del exterior, han traído el virus del exterior. Todavía no tenemos circulación local. No estoy diciendo que no vaya a ocurrir, pero hasta el día de hoy estamos en esa etapa. Y yo lo que puedo decir es que desde el principio el Ministerio de Salud nos convocó a un grupo de especialistas. Somos unas 20 personas que estamos asesorando a la doctora Bisotti, que es la que es la secretaria de Acceso a la Salud, que es la que está coordinando toda la tarea en el tema de coronavirus. Y el concepto principal que hay que tener en esto es que estamos frente a una epidemia nueva, en la cual todos, me incluyo, estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero le hago una pregunta de burro, de ignorante. Nos sorprendió Italia. Hoy cuarentena Italia, o sea, no es un país próximo a China. Bueno, ¿quién de nosotros hubiera dicho que en algún momento íbamos a tener una epidemia en la cual un país como Italia, no un país como China, un país como Italia iba a decir los ciudadanos deben quedarse en su domicilio? Evidentemente es un hecho que, digamos, nos ha tomado por sorpresa a todos. Y creo que la respuesta que se está dando en el país es la respuesta adecuada. Es decir,
la identificación precoz de los casos. Tenemos un instituto de lujo como el Instituto Malbrán que hace diagnóstico rápidamente, y déjeme decirle que hay ya en marcha un plan para entrenar 35 laboratorios de la red que hace habitualmente Influenza para que cada una de las provincias pueda tener su propio laboratorio de referencia y no haya que mandar toda la información al Instituto Malbrán, porque llega un momento que se satura y entonces se podría enlentecer el diagnóstico. Se hace el aislamiento preventivo, se han tomado medidas, y yo lo que digo es que la población tiene que estar atenta pero no alarmada, porque van a venir otras medidas en la medida en que la epidemia aumente en su dinamismo. Pero doctor, perdón, hay que esperar que las cosas se agranden, se empeoren, que haya casos locales para tomar más medidas. Contalo del Argerich. Perdón, doctor, pero contalo del Argerich. Hay un comunicado del Hospital General Cosmos de Argerich que dice así: a quien corresponda, por la presente, le informo a usted que en el día de la fecha, la guardia externa del hospital se encuentra en estado de colapso operativo. ¿Colapso? Textual. Colapso operativo. Por lo que no se encuentra en condiciones para recibir pacientes nuevos. Avisado coordinador de SAMI y PAMI, saludo atentamente, firma. Doctor, ahí lo estamos viendo, Roberto Veneroni, que es el jefe de unidad de guardia. Le preguntamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si esto es así, y ellos te dan dos explicaciones, una política y una técnica. La política, no sé si tiene mucho sentido decirla, pero bueno, ellos dicen que es un grupito kirchnerista, que el jefe de la guardia hizo una picardía, que se lo mandó al delegado, etcétera. Y la explicación técnica, que para mí es la que vale, es que ahora se está atendiendo con normalidad, pero que es cierto que en un momento de la tarde la guardia estuvo desbordada. ¿Qué pasó con el paciente que termina falleciendo, que estuvo en la guardia y que, claro, como tenía diabetes, hipertensión y demás, bueno, no diagnosticaron rápidamente? Yo se lo pregunté a Ginés González García y nos decía esto, que la condición del paciente era previa, muy mala, pero también hoy habló el delegado de SUTECBA del Argerich, que se llama Eduardo Paredes, y dijo: guarda porque faltan materiales para barreras de protección, falta un marco de seguridad para los trabajadores del hospital, faltan barbijos y no alcanza el número de enfermeros para las guardias. Por eso se emitió este comunicado que estamos viendo. Está mal si pregunto, Romina, si el presidente no debería... Es pregunta, ¿eh? Sí. El presidente no hizo ninguna declaración pública. Hasta ahora sobre el que habla... ¿Está mal pensar que el presidente debería al lado de su ministro hablar? Delegó, digamos, en Ginés la responsabilidad claramente. La parte que yo no termino de entender, y la veníamos preguntando, y se lo preguntábamos a Trota, de los ministros con los que podemos ir hablando, y al doctor también, es que esto de autoimponerse, digamos, la cuarentena o los 15 días que tiene mucho de voluntarismo, digamos, ¿no? Porque también es difícil estar con los pibes en tu casa, te dicen, bueno, quédate 15 días y volviste. Yo entiendo que es una cuestión de salud pública y de responsabilidad, pero la verdad que hay mamás, hay papás que dicen, no puedo dejar a los chicos 15 días en casa, no tenemos síntomas, vamos igual. ¿Quién controla eso? Porque acá no hay no hay ninguna obligación o una norma para cumplir, y eso complica mucho las cosas. Mira, llegan 5.000 pasajeros por día a Ezeiza. Sí. Imaginémonos lo que significaría cualquier medida punitiva de control policial que la gente no salga de su domicilio. Esto es lo mismo que la lucha contra el dengue. Si la gente no hace el descacharrado, por más que las autoridades insistan, las autoridades municipales, provinciales, nacionales, de la jurisdicción que ustedes quieran, sin la colaboración de la población es imposible confrontar este tipo de epidemias. Entonces... Pero medidas más radicales, perdón, doctor, le pregunto, porque no sé si sirven ni cómo funcionaron. Salvo que sea China. No, bueno. Pero le fue bastante bien a China, ¿no? ¿no? Colaboración de la población y con la fuerza punitiva del Estado. Pero te doy un ejemplo distinto, perdón. Mentalidad oriental. Israel. Israel suspendió los vuelos directamente. Sí, está bien. Y hay 10.000 personas en cuarentena en Israel. Sí, los turistas. Sí. Digamos, por conocimiento familiar, si vos salís de Israel y te vas a algunos lugares, Alemania, Francia, volvés adentro de tu casa, te esperan en el aeropuerto y vas a tu casa. Tenemos un tuit de Netanyahu, el primer ministro, que puso: luego de una jornada de discusiones difíciles, he tomado una decisión, los que vengan a Israel desde el extranjero serán aislados durante 14 días. Punto. Digamos, a lo mejor estamos exagerando, doctor, no queremos... No, a ver, lo que yo quiero decir es que yo dudo mucho que en Israel o en cualquier otro país pongan una guardia policial para que la gente no salga de su casa. Hay diferentes situaciones, además del tipo de régimen que hay en China. La mentalidad oriental es una mentalidad muy distinta de la nuestra. O sea, si se les dice que hay que hacer algo, los orientales en China y en países con otros sistemas políticos como Japón, por ejemplo, la gente cumple las normas. Nosotros en general somos
digamos, un tanto más relajados para cumplir las normas, aún aquellas que sabemos que debemos cumplir. Sí. Pero, digamos, de todas maneras, la situación al día de hoy es una situación en la cual todavía estamos teniendo casos solamente casos importados. Estamos tratando de ganar tiempo para una situación que creemos que, digamos, es muy posible que ocurra, no digo que sea inevitable, pero es posible que ocurra, que haya casos... Los casos locales. Casos locales. Sí, y termino. En la medida en que haya casos locales, habrá que ir tomando otro tipo de medidas. Nosotros empezamos diciendo, desde el comité de expertos, cuidado con los pacientes que vienen, con las personas, que vienen de China, con las personas que vienen de Irak, con las personas que vienen de Corea del Sur, agregamos luego Italia, agregamos España, y es posible que mañana en el comunicado del Ministerio ustedes se encuentren con más países que estén en la lista de personas que tienen que... Sí, Marconi. No, una pregunta al doctor. Hace 2 semanas nos llamaba a todos la atención y era noticia que China había construido un hospital en 10 días, etcétera. Pero más que la velocidad, mi pregunta iba destinada a... Primero, ¿es conveniente concentrar a los pacientes en un solo hospital? Y en ese caso, algunos, hablando con otros médicos, ¿no?, que me decían, bueno, que a lo mejor los hospitales que son, por ejemplo, como el Muniz, más abiertos y con unidades más separadas, son más convenientes que los del estilo Argerich, que son en torre, porque a lo mejor el traslado de un paciente, de la guardia al segundo piso, pone más contactos a más personas y por lo tanto más riesgos. ¿Es así? A ver, todo depende de la cantidad de pacientes con los que tengamos que lidiar. Hasta el momento, digamos, es perfectamente posible concentrar a esos pacientes en el Hospital Muniz. Si tuviéramos, que esperamos que no sea así, una situación como la de Italia, no va a alcanzar con un hospital. Además, lo que hay que tener en cuenta es que no todo paciente con coronavirus necesita ser internado. A ver, está claro, pero yo casi... en contexto. Sí. El 80% de los pacientes tienen formas oligosintomáticas o mínimamente sintomáticas y se pueden manejar en domicilio. Hay un 20% que requieren cuidados y un porcentaje menor que requiere cuidados intensivos. Pero a lo que yo iba, y lo consulto a Javier, Johnny, a Nacho, digo, me parece que es una posición política, porque me parece que entre China, que son que no hay democracia, y estoy sorprendido, y qué rápido que va esto, debería haber una cosa, me parece que debería haber un mensaje. Yo no encuentro políticamente que el gobierno, no insisto, no sé si es el presidente, el jefe de gabinete, que salga, contame, Nacho, qué pasa en Casa Rosada, decir, tomamos nota, porque a lo mejor soy un exagerado, yo siento una cierta angustia. Bueno, hay algunas medidas que se están tomando en la administración pública, Luis. Yo preparé una placa, si querés la podemos repasar. Claro. 14 días de licencia forzosa en el Servicio Penitenciario Federal. Anticipaste el viernes. Para los efectivos que vuelven, hay preocupación con lo que está pasando en Italia de qué puede pasar si el virus llega a las cárceles. Bueno, a esos efectivos, a su casa 14 días, no es optativo. Lo llaman y le dicen quédate en tu casa, no vuelvas. Si volvés de cualquier país, no solamente de los países que están con este problema ya declarado en fase 2 o fase 3. El Senado suspendió provisoriamente las visitas guiadas. La Cámara de Diputados convocó a los empleados que viajaron al exterior. Les van a recomendar que se queden. Y en la Casa Rosada, por ahora, solo alcohol en gel y afiches, Luis. Estamos en una campaña agresiva, una campaña... Pero en serio, yo digo, de verdad... Pero mira, tu nivel de desconcierto, y no quiero complicarte más la noche, lo comparten también los funcionarios. Mira lo que pasó esta noche, hace un ratito nada más. Mañana había una reunión entre la gente del Ministerio de Justicia y el Comité de Naciones Unidas para seguimiento de la situación de las cárceles. Muchos de ellos venían de España, de Italia... El Ministerio de Justicia, muchos de los funcionarios dijeron, yo no me quiero ir a juntar a una cárcel con gente que está viniendo... Con toda razón. Bueno, se terminó suspendiendo, pero fue una decisión que tomaron, digamos, los funcionarios de la ministra Lozano, diciendo, por el momento, la verdad que... Y la gente de Naciones Unidas no suspendía la reunión, doctor. Por eso digo que, digamos, nosotros tenemos una tendencia a centrarnos en lo que pasa en la Argentina y está bien porque nuestro país es el lugar a donde nos toca vivir. Pero quiero decirles que en general el mundo viene respondiendo de alguna manera como puede frente a un hecho que fue completamente inesperado. No porque fuera la primera vez que tenemos que confrontar un coronavirus, pero sí la primera vez que tenemos que confrontar un coronavirus de tan rápida difusión. Es una enfermedad que no tiene una alta tasa de mortalidad, pero es extremadamente fácil de transmitir de una persona a otra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tenemos a mano cuántos muertos hay en Estados Unidos? Creo que hay uno solo en Estados Unidos. No estamos iguales. Yo creo que hay más de... Ahora te digo no me lo sé. Pero digo, el vicepresidente de la Nación se hizo cargo de la campaña. Sí. Hoy en Italia habló el primer ministro y después habló el presidente de la Nación. Está bien. Italia sería el segundo país si no tenemos en cuenta Irán, que no sabemos si está contando o no está contando esta situación. Pero digo, en Alemania, de vuelta, la canciller habló... Yo pregunto políticamente, y es pregunta...
no hay como una, digamos, un Ginés González García, que lo tengo que decir, titubea a la hora de describir, que se va corrigiendo sobre la marcha. ¿No debería haber algo en el medio entre no pasa nadismo, término que inventó el señor Javier Calvo, y el alarmismo extremo? Me parece de Novarecio. De Novarecio, exactamente. Me parece que ese es el punto que tenemos que encontrar. Y ojo con la ideologización del tema, ¿no? Yo leía, lo compartí con el grupo, un artículo, no importa, no importa ni siquiera el autor. Sale en página 12 titulado "El coronavirus es de derecha". Si ya empezamos a, bueno, porque la teoría de Aníbal Fernández, ¿no? La sensación de inseguridad, los medios inflan el tema. ¿Alguien del gobierno sospecha que le tiran el coronavirus para hacer oposición? No hablo pero de la reacción de Ginés fue en ese sentido, Luis. Cuando se le preguntaba por el coronavirus, él respondía, me preocupa más el dengue y el sarampión, en función de lo que había heredado en el Ministerio de Salud, con un problema muy grande de faltante de vacunas, que efectivamente ocurrió de la gestión anterior. Traducímelo, lo que están diciendo es más grave lo que dejó Rubinstein que lo que nos toca a nosotros. En ese momento lo planteaba en esos términos, Luis. Estamos todos locos. Y bueno, si estamos haciendo eso, estamos todos locos. Desideologizar el tema, no ponerlo en términos de los medios inflan a propósito para querer voltear al gobierno de Alberto Fernández. ¿Pero hay alguien que sospecha que se está inflando el coronavirus para hacer oposición? Cuando hablas con determinada gente de algún ministerio, te dicen, bueno, ustedes también los medios están generando falso alarmismo dentro de la población. Pero para disimular supuestamente la mala situación económica, la incertidumbre que hay con el tema de la deuda, un absurdo, digamos, pero me parece que tiene más que ver con eso cuando hablan de hacer política con el tema. No es razonable, y también es pregunta al doctor, pensar, por lo menos de inicio, que por el verano y porque era una enfermedad que se multiplica en la Argentina, el dengue tenía cierta prioridad, no por cuestiones ideológicas, sino por un tema estrictamente climático, digamos. O sea, porque es termolábil, o sea, porque el calor al virus lo mata. Perdón, sáqueme corriendo si digo una torpeza, pero vendría por ese lado. A ver, ordenemos un poquito las cosas. Obviamente que las temperaturas frías favorecen todas las infecciones respiratorias. Aprovecho para pasar al aviso que todas las personas que tienen indicación se vacunen para la gripe, porque ha habido casos severos de gripe en el hemisferio norte y se va a venir para acá. Con respecto al dengue, hoy el dengue es un problema mucho más importante que el coronavirus en la Argentina. Tiene menos atención de los medios, porque el coronavirus tiene ese morbo de ser una cosa nueva, que se expande, etcétera, etcétera. Pero hoy el dengue es como prioridad sanitaria más importante. La gente que sale corriendo a comprar barbijos y alcohol en gel, debería salir corriendo a comprar en todo caso. Está bien, yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Ahora, para evitar la infección. Déjenme decirle algo. No quieren declararlo pandemia para no generar una alarma. ¿El dengue es pandémico? No, el dengue no es pandémico, el dengue tiene una característica regional. Claro. Entonces concédame que el coronavirus tiene un nivel de importancia que por lo menos... yo no digo que no sea importante. Lo que digo es que hoy por hoy, lo que comentaba aquí el panelista, es absolutamente cierto, digamos. Hoy nosotros tenemos una situación en un país que está pegado a nosotros, que es Paraguay. Se estima que hay 200.000 casos de dengue. Hasta el presidente tuvo dengue. Aporto esto que me corregía Romina. Hay 21 muertos en los Estados Unidos. Insisto, pues se puso a la cabeza la Cristina Fernández de Kirchner de ese país. Hay que decir, hace 3 semanas, Trump decía que era un invento, una cosa menor. Pero lo matamos. Lo matamos a Trump cuando dijo eso. Cuando vio el impacto internacional que tuvo la desaceleración de China, después la transmisión por cuestiones de vínculo y globalización y economía con Italia, y cómo eso después impactó en la propia economía norteamericana y la baja de la tasa de interés, me parece que empezó a revisar. Yo digo, cuando Trump salió a decir... Nosotros podemos, los chinos son malos y los rusos están... Salió el mundo a matarlos. Trump dijo el otro día que tenía una corazonada de que las cifras de la letalidad no eran las que decía la OMS. Claro. Más irresponsable que lo que dijo Trump no había escuchado hace mucho tiempo. Mira, ahí tenemos lo que pasa en el mundo, ¿no? El año pasado murieron 37.000 estadounidenses por la gripe común. Promedio entre 27.000 y 70.000 por año. Nada se cierra, la vida continúa, la economía también. Ahora le quiero preguntar a Maxi... ¿Cuánto está afectando el coronavirus o el problema que hay con el petróleo? Hasta ahora hay 546 casos confirmados de coronavirus con 22 muertes. Piensen en eso, fueron las declaraciones que se escucharon, ¿no? Por eso a mí me sorprende, sabiendo esos datos que se publican sobre las muertes por influenza, los distintos tipos de gripe y demás, la tasa de mortalidad de este tipo de virus es baja. Lo que está ocurriendo en la economía mundial y demás, no está claro todavía si tiene fundamentos en lo que significa esto como
drama sanitario o si hay una cosa de profecía autocumplida, donde hay una alarma generalizada y empiezan a actuar los agentes económicos en base a un futuro catastrófico que finalmente llega por esas acciones que están tomando preventivamente. Pero le quería preguntar al doctor, claramente 100.000 casos, 3.000 muertos, 3% de tasa de mortalidad. Es cierto que hay una expansión importante, que hay un crecimiento de los casos, no en China, donde parece que se ha controlado, pero en los países europeos, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo mayor de todo esto? Además de que siempre el hombre, al no tener el antídoto, la solución, la vacuna, eso le genera mucha incertidumbre. El mayor miedo que tiene el hombre es la incertidumbre, el no saber qué puede pasar en el futuro. Pero ¿cuál es el mayor riesgo de este tipo de epidemia? En primer lugar, lo que hay que decir es que todas las epidemias tienen un pico. En este momento, digamos, el mundo está lleno de personas susceptibles porque no hemos estado expuestos a este tipo de coronavirus. ¿Qué pasó en China? Además de todas las medidas que tomaron, llega un momento que se agota la población de susceptibles y la epidemia tiende a caer. ¿Va a desaparecer el coronavirus del mundo? No va a desaparecer. Probablemente tengamos picos en próximos inviernos y así como circula el virus de la influenza va a circular, pero no en esta medida. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, la tasa de mortalidad, que digamos es 3,4% por lo que sabemos hasta ahora, en realidad probablemente sea mucho menor. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que son asintomáticos. Nosotros no sabemos cuál es el denominador. Conocemos los casos que han sido notificados de las personas que fueron estudiadas, pero hay mucha gente que por ahí porta el coronavirus y no se manifiesta. No tiene síntomas o tiene una fiebrecita, dice no, esto debe ser una gripe, debe ser un resfrío y no se estudia. Así que es probable que la tasa sea menor. Por supuesto, como ustedes muy bien señalaron, en el caso del paciente que falleció en el hospital Argerich, la mayor edad y las comorbilidades lo ponen en situación de mucho mayor comorbilidades riesgo. Es la diabetes, el EPOC que tenía. Por razones que todavía no entendemos, no hay casos en menores de 9 años. Claro, sí, que la verdad parece hasta bueno, ¿no? Que los chiquitos de 0 a 9 años. ¿Me ayudás, Yuri, con los datos que pasan en el mundo, por favor? Un breve resumen de cómo está reaccionando el mundo ante el coronavirus, empezando por Italia, que tiene 9.172 infectados y 463 muertos. Impresionante. Hoy es, no quiero decir que queda, pero lo de Italia es no salgan de sus casas. La policía va a salir, Esto que queda, porque es aislamiento a toda la población, ya no es una zona roja. Los 60 millones de italianos, salvo para trabajar y por motivos de salud, no pueden salir de su casa. Escuelas cerradas, restaurantes y bares solamente cierran al anochecer. Suspensión de eventos deportivos, el calcio, la liga italiana está cancelada. Ceremonias civiles y religiosas, eventos culturales, corrimiento de metas fiscales, 6.350 millones de euros, el 0,3% del PBI van a invertir para controlar esto. Vamos a ver China en este momento. Bueno, China obviamente es el epicentro de todo, más de 80.000 infectados, más de 3.000 muertos. Ahí tenés cuarentena total para 120 millones de personas, clases suspendidas, distancia mínima entre personas 1 metro, y esto hasta hay cuadrados en los pisos para poderlo ver. En comercios... Pintaron cuadrados en los pisos. Directamente. Digo, al que tuvo la suerte de ir a China sabe que si hay una cosa que te agobia es la cantidad de gente que se te viene encima, o sea, por obvias razones de población, ¿no? Bueno, en comercio se toma la temperatura a clientes, si vas directamente te toman la temperatura. Hay restaurantes en Beijing donde hay máximo 3 personas por mesa. La construcción del hospital que decía Marangoni en 10 días para 1.000 pacientes. Y hoy se marcaba en Twitter hasta pañuelos de papel para no tocar botones de ascensores públicos. Claro. Llámalo paranoia, exceso de control. Y llamalo un gobierno... dictadura. Claro, exactamente. Claro, quejarte de eso, ¿no? Sí, anda a decir que no. Bueno, en Corea del Norte tengo entendido que hubo una ejecución incluso, directamente. Bueno, Rusia, no sé cómo llamarlo, cada uno lo querrá catalogar, pero con Putin no se jode. Ahí tenés control de temperaturas en todos los aeropuertos, penas de 5 años de prisión por violar la cuarentena domiciliaria, te mandan en cana directamente, 88 extranjeros deportados por violación del aislamiento, esto es Putin también, y después tenés, el Foro Económico en San Petersburgo, que es el Davos de Rusia cancelado, que lo cancelaron, etcétera, ¿no? El desfile de la Victoria también, controles especiales para los chinos, la población china, ¿sí? Todo esto es Rusia, es China, lo de Trump ya lo pusimos recién, y después tenés Argentina, ¿no? A ver qué pasa con nuestro país. Bueno, no es todo lo que acabamos de decir, más bien todo lo contrario. Tenés cuarentena, es verdad que como dice el doctor, estamos en otra fase de la enfermedad, por eso decimos cuarentena para 70 personas en la ciudad, 80 en todo el país.
por ahora sin cierre de escuelas. Eso dijo Trota hoy, ¿no? Está muy lejos pensar en suspender el ciclo lectivo. Por ahora. Sin suspensión de espectáculos deportivos. Mañana juega Boca y va a haber gente contra DIM en la cancha de Boca. Pasado mañana juega River y también. Y sin suspensión de espectáculos culturales. Con lo cual, muy diferente a lo que vemos en China, a Rusia, objetivamente hablando. Y no se controla la temperatura. ¿Está bien que no se controle en Ezeiza la temperatura? Absolutamente bien. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, me está diciendo exagerado desde que arrancamos, ¿no? No, pero está bien, pero Luis, las preguntas que vos estás formulando son preguntas que se formula todo el mundo, o sea y estamos acá para contestar hasta donde uno puede, y cuando uno no sabe dirá que no sabe. El punto es el siguiente: en primer lugar, hay casos asintomáticos, o sea que una persona puede estar incubando la enfermedad, venir, le tomamos la temperatura, digamos, no nos dice nada. Segundo, si yo vengo con fiebre y no quiero que me estén jorobando con controles, etcétera, me tomo un ibuprofeno y cuando me venís a tomar la temperatura, resulta que no lo va a revelar. Entonces, lo que se hace es el autorreporte. Lo que hace Rusia de tomar la temperatura en los aeropuertos, lo hará Rusia porque se le ocurrió a Putin, pero no es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No caza, digamos, no caza, qué expresión fea, no detecta, viene uno y está con fiebre. A lo mejor tiene un resfrío común y corriente. A ver. Pero ¿y por ahí tiene coronavirus? Sí, por ahí tiene coronavirus. Por eso, digamos, lo que se dispuso. El viernes pasado hubo una reunión, antes hablaban del jefe de gabinete, hubo una reunión en Presidencia de la Nación, una reunión interministerial con todos los expertos que participamos, y de allí salieron se informaron en realidad una cantidad de medidas que habíamos acordado, que incluyen, por ejemplo, que todos los vuelos que están en camino hacia la Argentina, y lo mismo vale para el transporte terrestre y para el transporte fluvial, el comandante está obligado a dar una información acerca de que se está en la lucha contra el coronavirus, que se debe reportar la situación de febril, etcétera, etcétera. Se le entrega un formulario a cada persona, esa persona lo llena. Y quiero decir una cosa, Argentina no ha inventado nada. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Después se preguntas muy básicas, ya entendí la higiene de manos, el alcohol en gel. El aerosol ese que mata el 99,9% de los gérmenes y bacterias, que no quiero dar el nombre, ¿sirve para algo? No está probado que eso sirva para el coronavirus. Simplemente porque no ha sido estudiado, además. Claro. A lo mejor sirve, pero no lo sabemos. A lo mejor sirve, pero no lo sabemos. Doctor, en los casos de mortalidad, ¿no? Usted dijo que no hay casos detectados de chicos menores a 9 años. Hasta ahora. Los grupos de riesgo son básicamente adultos mayores o que presentan los riesgos una de formas graves, estás preguntando. Porque en realidad para contraerla lo puede contraer cualquiera de nosotros. Claro, los casos de muertes, digamos. Bueno, los casos más graves, digamos, dentro de los cuales se incluyen los casos de muerte, son personas que tienen más edad y que tienen comorbilidades. Si personas, cada década, a partir de los 50, los de 60 más que los de 50, los de 70 más que los de 60, 80, etcétera, etcétera. Y con comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica, por ejemplo. Como el que falleció en Argerich. ¿Y cuál es la tasa de mortalidad? A mí hay algo que no me queda claro, perdón, Maxi. Hay algo que no me queda claro, doctor, que tal vez usted nos puede ayudar a entenderlo, respecto a si hay tantas dudas respecto a los alcances de la enfermedad, qué mata el virus y qué no, y hay una desconexión entre lo que el mundo está pidiendo, en algunos casos, no sé, China, Rusia, estamos viendo que han tomado otro tipo de medidas. ¿Por qué la reacción del Ministerio de Salud cree usted que fue inmediatamente decir no pasa nada? ¿Por qué no se fue más cauteloso? Porque en el aspecto comunicacional para la gente, tal vez hubiera tomado un montón de gente muchas más medidas. Es bueno el planteo. Si no se sabe qué es el virus y otros países hacen tal extremo, ¿por qué nosotros somos tan livianos? El planteo Ortelli me parece... A ver, yo quiero ser claro, no somos livianos, porque desde el principio, desde que apareció el primer caso, se constituyó un comité digamos, asesorando a la secretaria de Acceso a la Salud, a la doctora Carla Bisotti, y se empezaron a tomar una serie de medidas, y tenemos una serie de medidas en carpeta, en la medida en que la institución lo vaya exigiendo. Hoy cerrar las escuelas en la Argentina sería una locura. Está claro. Y cerrar las fronteras, por ejemplo, o no permitir la llegada de vuelos de los países que tienen casos autóctonos. No, digamos, no se justifica hacerlo en este momento, porque en realidad, digamos, en la medida en la que todas las vías de entrada están controladas a través de la autorreferencia, ya ven que los casos que fueron apareciendo se pudieron diagnosticar. Pero ¿sabe rápidamente? que dónde me parece que está ahí la duda que tenemos? Es el tema cuando dice la autorreferencia. Los casos están controlados en Ezeiza porque uno firma una declaración jurada y sabe, porque el comandante le dijo que si tiene una fiebre se tiene que hacer ver.
yo no creo, digamos, acá me parece que somos más laxos en ese tema. Hablábamos de las razones por las cuales tal vez, digamos, en China uno es más estricto, no sé si tiene que ver con la cultura o con el temor, digamos, eso lo podemos discutir. Ahora, yo no sé cuánta de la gente que por ahí, insisto, tiene un resfrío o volvieron de Europa y los chicos están bien, dice no los mandemos al colegio para evitar... Pero además, la docente de Río Negro fue a dar clase. Por eso, digamos, por ejemplo de lo que está diciendo eso vos. es lo que estoy diciendo. Yo no conozco el caso de la docente de Río Negro, pero había que ver de dónde volvió. Porque ¿Tenemos claro dónde había de vuelto? Europa, es lo que de dijeron, Europa, bueno, especificaron hasta ahora Europa como continente no era considerado una zona de alta circulación, sino que había países definidos, Francia, últimamente, antes España, antes Italia, Alemania. Entonces hay que ver si volvió de algunos de esos países y fue a dar clases, es una situación de mucha irresponsabilidad. España. Doctor, ¿España volvió? España. Doctor, está claro que nosotros no estamos tomando medidas que tomó el hemisferio norte por razones de temperatura, de otra estacionalidad. Depende de qué países del hemisferio norte, Javier. Bueno, Italia, Pero Italia China, tiene 9.000 casos. Por eso, no tomamos esas medidas. ¿Qué hizo el resto de América Latina? Bueno, yo la verdad que no conozco en particular, digamos, de todos los países de América Latina, pero puedo decir, por ejemplo, que Chile, digamos, tomó medidas supuestamente más estrictas, como por ejemplo tener a todo el personal de los aeropuertos con barbijo y guantes, y tienen una cantidad de casos que en relación al tamaño de la población es mayor que la nuestra. Y te toma la temperatura en Chile. Hoy me decían que en el Washington Post, una persona que dialoga con el editor del Washington Post, el 80% de los periodistas no va más a la redacción. Les propusieron home office, o sea, trabajo en casa, cosa que se puede, digamos. Sí. Acá, digamos, no sería una medida para tomar, no sé, es pregunta, una medida que se puede tomar. No al día de hoy, porque, a ver, lo que hay que pensar es lo siguiente: el impacto económico que implica dejar a la gente en su casa, eso seguramente Maxi lo podrá decir. Para Italia las consecuencias, más allá de las 400 y pico de muertes, el hecho de tener a la gente en su casa, que no sale, no consume, va a tener un impacto en la economía tremendo. No soy yo la persona para decirlo, pero entonces quiero decir, si nosotros hoy dijéramos, bueno, vamos a ser los campeones del mundo en la prevención, suponiendo que eso se hiciera, vamos a dejar sin clases a los chicos, a la gente sin ir a trabajar, cuando en realidad estamos en una etapa en la cual eso no se justifica. No, está claro, pero digo, desde eso a no se justifica, a no va a llegar, nos tomó de sorpresa y hay un trecho en el medio. Pero yo creo ¿no? que más allá de las declaraciones tenemos que mirar los hechos prácticos. ¿Qué es lo que se está haciendo en la práctica? No, ¿sabés lo que siento, Luis? Que todos los que no somos médicos, tenemos una conducta natural, justificable, que es el miedo. Cuando vas al médico, no por este tema, por cualquier tema, decís, y no me hace una resonancia porque yo leí en internet que me tiene que hacer, y la verdad que estaría bueno, y el médico te dice, pará, hay instancias, primero lo primero, después si esto me da un resultado, veo lo otro, y así sucesivamente. Y creo que eso nos lleva, me parece, a sobreexigir desde el no conocimiento determinadas cosas que supuestamente nos calmarían, y en realidad no sé si son necesarias. Y de hecho, cuando vemos otras noticias, por ejemplo como la de Italia, que fue un increyendo, me pasó algo muy particular. Tengo unos amigos que fueron por un congreso médico precisamente a Italia, hace una semana. Entonces estaban en Venecia y le digo, che, suspendieron el carnaval. Me dice, ¿acá? No, me dice, la Piazza San Marco hay 200.000 personas. Digo, pero yo estoy leyendo en los diarios de acá que dice que Italia suspendió el carnaval de Venecia. No es cierto, me dice, estoy en medio en este momento, y me mandó foto de la Piazza San Marco. Yo les envidio el optimismo. Les recuerdo que vimos en la Argentina, voy a sentar por primera vez desde que estoy en Animales la teoría de la Argentina. No pasa nada. No pasa nada. No es que suspendió, pero pará, se está viniendo. No pasa nada. Pero creo que es secuencial. Creo que todos, es legítimo. ¿Quién no tiene? Pero no sé si a lo mejor exigencias de llegar demasiado rápido a determinados puntos no está más marcada por la ansiedad de un paciente potencial. Hay una asimetría entre la relación médico-paciente. Uno se siente, tiene miedo y decir, dame todo, quiero curarme ya, haceme todos los estudios. A lo mejor te dice, no, esperá. Pero, ¿sabes qué pasa? Acá estás en una situación donde el médico, digamos, no quiero cargar las tintas sobre Ginés porque me parece que es injusto, pero las declaraciones desafortunadas, en el sentido es un médico que te dijo, tranca, no pasa nada, y vos volvés y decís, me sigo sintiendo mal, y volvés, claro. Y al final de la semana te dice, mira, ya estás en una fase 4, no podemos hacer nada. Ese fue tu médico, digamos. Entonces, insisto, no es personal, nada con Ginés. Ahora, funcionalmente de él no hay ninguna posibilidad, y a la semana hablar de 17 casos y un muerto es raro. ¿Puedo hacer una pregunta, no? Perdón, doctor, Sí, adelante, Javier. No, se conoce el caso de esta docente. Yo estoy obsesionado buscando información de esto. 32 años, Viedma, capital de Río Negro, vuelve de España, al parecer la ciudad es Madrid, sin saber que tenía coronavirus. Está con los chicos, está dando clase. ¿Qué pasa con los chicos?
estando a una distancia, obviamente, porque la profesora da clase y los chicos están delante suyo. ¿Se pueden enfermar? ¿No se pueden enfermar? A ver, primero que la distancia, digamos, de alcance de las gotitas que nosotros podemos sacar cuando hablamos, estornudamos o tosemos, no supera los 2 metros. De modo tal que, es cierto, esos chicos va a haber que observarlos, pero no es una cuestión, esto no es tuberculosis, esto es una enfermedad fácilmente contagiosa, pero por un contacto cercano. Si yo tuviera coronavirus, él tendría que cuidarse. Es complicado, ¿no? Probablemente Romina no tendría. Acaba de ponerse pálido, señor Nacho Ortelli, plano Ortelli, por favor, claro. Perdón, quiero decir... Y te está tocando, aparte, por si no te contagió, lo va tocando. Che, un barbijo. Suéltelo, pobre, sí. Digo, Romina no tendría que cuidarse a la distancia que estamos, a eso voy. Entonces, digo, para tampoco sembrar una alarma innecesaria. Yo lo que digo, Luis, que es muy importante la función que ustedes cumplen, digamos, difundiendo estas cosas, para no llevar alarma a la población. Una cosa es la política comunicacional que puede haber tenido el Ministerio, que puede ser buena, regular o mala, no sé yo quién para juzgarlo, y otra cosa es lo que sucede en la práctica, que lo conozco de adentro. En la práctica se está trabajando, se está haciendo todo lo posible para que esta fase de contención dure lo máximo posible. Sí, Nacho. Sí, doctor, en el hospital Argerich, Johnny me puede tal vez ayudar si me equivoco, hay una cantidad de personal aislado porque en su momento se atendió a este señor, a Guillermo Abel Gómez, que terminó falleciendo con protocolo no acorde al coronavirus. Se lo atendió de manera... Traducímelo, ¿qué es protocolo? O sea, claro, cuando llegó, él llegó con una dolencia. Él tenía un cuadro con insuficiencia respiratoria, diabético. Tenía EPOC, tenía diabetes y una cosa más me parece que tenía, ¿no? Tenía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica, insuficiencia respiratoria. Y se lo atendió, los médicos mismos lo atendieron para un cuadro distinto al de coronavirus. Después, cuando terminan sospechando el caso de coronavirus, ahí toman las medidas necesarias, con lo cual ese personal está aislado. ¿Cuánto pasó desde que llegó hasta que le diagnosticaron? No conozco exactamente, creo que fueron en total 2 días. Exacto. O sea, tuvo 2 días con coronavirus, que pudo haber tenido contacto con enfermeros y demás. Pero ahí... Perdón, así termino la pregunta. Si el personal médico tuvo esas falencias en la atención, digo, sin caerle al personal médico, porque está en todo derecho, evidentemente algo falló, doctor, porque si el mismo médico, si fallamos nosotros no hay problema, pero falla el personal médico, es porque evidentemente no está la percepción de que puede haber una rápida transmisión en la Argentina. El personal médico no falló y te voy a explicar por qué. La definición de caso es paciente con síntomas más nexo epidemiológico. Es decir, contacto con alguien que tuvo coronavirus o proveniencia de un país en el cual hay alta circulación de coronavirus. Este paciente vino de Francia. Y en ese momento Francia no era un país que estaba afectado masivamente de coronavirus. Francia, había 500 casos, doctor. Bueno, había menos de 500 casos y por eso... No, había 500 casos. Ahora ya hay 1.200, pero había más de 500. Cuando el paciente llegó de Francia no lo sabía. De todas maneras, la lista se fue agrandando, como yo les explicaba antes, y no se sorprendan que mañana el Ministerio de Salud agrande la lista todavía de países de los cuales hay que sospechar. Ahora, el colapso, perdón, Luis. Acá me están apuntando que efectivamente fue dejado, tal cual dice Nacho, 2 días y que ya había más de 500 casos en Francia cuando llegó este hombre. En ese momento no se consideraba que hubiera nexo epidemiológico y por eso los colegas seguramente no lo pensaban. Le voy a robar la pregunta a Mangel. Si no sabemos cómo funciona esta enfermedad, si no sabemos cómo se va a seguir desarrollando, ¿no hay que sobreactuar la prevención a un señor que llega con una afección respiratoria y demás a un hospital, que vino de afuera, aunque no haya 500? ¿No hay que tratarlo con protocolo de coronavirus? Pregunta, ¿eh? Al día de hoy, eso es exactamente lo que se está haciendo. El protocolo que se va modificando, desde el viernes pasado, todo caso de neumonía grave debe ser estudiado como un potencial coronavirus, independientemente de dónde venga. Pero eso los vuelos no se suspendieron de los lugares, digamos, donde hay... Los vuelos no se suspendieron, pero hay mucho menos vuelos. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas redujo en un 50% los vuelos de Roma. ¿Y hay colapso operativo en otros hospitales? Porque el comunicado hoy del Argerich, la verdad que nos dejó muy preocupados, aunque el gobierno de la ciudad lo desmiente. No que yo conozca. Acá me informan que el Ministerio de Economía suspendió los viajes al exterior y ordenó una fuerte campaña de prevención en sus dependencias. Todos los integrantes del Ministerio de Economía que hayan arribado de destinos de riesgo
trabajarán obligadamente de sus domicilios. Los jueces también. Tenemos un juez en cuarentena, ¿cómo se dice? En cuarentena, Sí, no en cuarentena, bueno, no inventemos los verbos. aislamiento. Claro. En aislamiento, y fue quien hasta el año pasado presidía nada más y nada menos que la Cámara Nacional de Casación Penal. Está desde el viernes. El viernes él en realidad se entera estamos hablando de Juan Carlos Geminiani, de la Sala 3. El viernes él está en Italia y se entera de lo que está pasando, digamos, con los argentinos o con los turistas que están en Italia. Manda una nota, no sé si la tenemos por acá, preguntando qué es lo que tienen que hacer, y le responden que se vaya directamente a la casa, que se tiene que quedar en la casa durante 14 días y que no puede salir. No tuvo ningún tipo de contacto con, nos está mirando Geminiani, pero no tuvo ningún tipo de contacto con empleados, porque nunca llegó a ir a tribunales, porque directamente el viernes su secretaria le dijo, bueno, ¿cómo activamos? Pero esto depende de la responsabilidad de cada uno, porque la secretaria de Geminiani le dijo, doctor, vamos a averiguar qué es lo que tenemos que hacer. Mandaron una nota, el médico que está encargado de la situación, de los empleados de tribunales y de los jueces, dijo que no venga, pero Geminiani podría haber llegado el lunes y haberse ido a trabajar. Maxi, hablemos un poco del efecto coronavirus y petróleo en materia económica. ¿Cómo está hoy el mundo? Insisto, hoy vos veías y era todo rojo, toda una tragedia. Efectivamente, hoy ha sido un lunes negro, una conmoción financiera internacional que tiene que ver con estos indicadores, con un derrumbe del índice Dow Jones en Wall Street, casi 8%. Ahí lo vemos. Se mezcló el efecto coronavirus y la desaceleración de la economía mundial, que ya venía tirando abajo el precio del petróleo. Estamos discutiendo hace 2 semanas si vaca muerta era viable con un petróleo, un barril de petróleo abajo de los $50. Hoy cayó a poco más de $30 el barril, porque en el medio hubo una serie de desacuerdos entre los países de la OPEP y Rusia, y hoy el petróleo se derrumbó 24% en su cotización. Y no solamente el petróleo, sino las materias primas en general, porque como hay una estimación de que la economía se va a desacelerar fuertemente, va a haber menos consumo no solamente de petróleo, sino también de alimentos o de metales o de distintos tipos de materias primas, que cayeron también fuerte. La soja hoy cayó 2%, y hubo un derrumbe generalizado de todas las bolsas de los principales centros financieros internacionales. Ahí estás viendo, Milán cayó 11%, París 8%, Frankfurt 7,8%, Londres 7,7%. ¿Cuál es la bolsa que más cayó en todo el mundo? No, Milán, 11%, pero ya en este aspecto lo que está ocurriendo es una salida muy fuerte de fondos de inversión y de capitales de activos de riesgo, de acciones y bonos en todo el mundo, para refugiarse en poquitos activos seguros, en el oro y en los bonos del Tesoro norteamericano. Esa salida generalizada de capitales de las bolsas del mundo y de los bonos de los países emergentes, bueno, es lo que está generando esta conmoción financiera internacional. Veo Argentina, que yo te preguntaba cuál es la bolsa, 14% abajo. Claro, pero ese no es un indicador muy relevante, porque la bolsa en Argentina es una operación muy pequeña y no es un indicador mucho más relevante. Es lo que pasó hoy con el riesgo país, que llegó a 2.800 puntos, el mayor nivel desde el 2005, y esto tiene que ver que se liquidaron bonos de la deuda argentina, es decir, se vendieron bonos de la deuda argentina, porque es cierto que Argentina está en medio de un proceso de renegociación de la deuda que genera incertidumbre, pero se remataron activos de todos los países emergentes, y Argentina estaba en primer lugar para rematar esos activos. O sea, te sacás de encima de todo lo argentino. Cayeron muy fuerte el valor de los bonos, sube el riesgo país. Mucho más preocupante lo que pasó con YPF. Hoy YPF valía, el valor de la acción en Wall Street, YPF es una empresa que cotiza en Wall Street, valía poco más de $5. Cayó 28% la acción de YPF hoy en Wall Street. Para darte una idea, en el 2015 la acción de YPF valía $30. Y en algún momento, cuando se estatizó la empresa en el 2012 y Kicillof renegoció con Repsol el pago de la estatización, la expropiación de YPF a Repsol, llegó a valer arriba de $40. 40, $45. YPF era una empresa que por la mitad el Estado argentino pagó casi $6.000 millones. Hoy es una empresa que a evaluación de sus acciones y todo el paquete accionario no vale más de $1.500, $2.000 millones. Toda la empresa.
Maxi, digamos, el lunes negro es coronavirus, es petróleo, es todo junto, ¿qué es? Bueno, es todo junto. Y para la Argentina es un cisne negro, es decir, un acontecimiento inesperado en el peor momento. Porque hoy, ¿qué hizo el Banco Central argentino? Hoy el Banco Central argentino frenó la suba del dólar, es decir, vendió 100 millones de dólares el Banco Central. Argentina fue el único país que hoy no devaluó en el mundo, te diría. Fue el único país de la región que no devaluó su moneda. Es decir, en todos los países, como están saliendo capitales, y primero en la fila está Brasil o México o Chile mismo, fíjate cómo subió el dólar en todos los países de la región hoy. Hoy en Colombia el dólar subió 6%, en una economía que tiene 3% de inflación anual. Es decir, se mira al revés, devaluaste la moneda colombiana en 6,4%. Nada, pero para que la gente entienda, el dólar sube 6%. En Colombia, subió hoy 5% en México, en economías que tienen... Es como si Argentina subiera el dólar en un día la inflación que tenemos en 2 años. Imagínate, 50% de inflación, sería imposible. Bueno, en Brasil subió 3% el dólar, en Chile subió hoy casi 2% el dólar, en la Argentina subió 0,1, 0. ¿Por qué? Porque el Banco Central salió a vender 100 millones de dólares con el cepo, con el reaseguro del cepo, para evitar una suba. ¿Por qué? Argentina no puede evaluar en estas condiciones, que sería lo lógico. Lo que están haciendo los otros países es acompañar la suba del dólar, están saliendo capitales. Y porque necesitamos sujetar en estos meses el dólar para desacelerar la inflación. Si Argentina suelta el ancla del dólar antes de renegociar la deuda, marzo, que es un mes complicado de la inflación, se disparan nuevamente los precios y en primer lugar los alimentos. Fíjate lo que está pasando con el dólar desde principio de año. En Brasil subió casi 20% el dólar en lo que va de 2020. Insisto, 3% de inflación anual tienen. Es decir, están subiendo el dólar prácticamente 5 años de inflación. En Colombia subió 16%, en México 12%, en Chile 11%. Son países que tenían el mismo dólar en toda la última década, que el dólar se mantenía o incluso en algunos casos, como en México, venía bajando. En los últimos 3 años el dólar estuvo más bajo a principios de 2020 de lo que estaba 3 años atrás. Bueno, están subiendo fuertemente el dólar en toda la región y Argentina es el que menos subió el dólar en lo que va del año. ¿Por qué? Insisto con esto, porque Alberto Fernández está con un plan de emergencia de corto plazo, que el cepo le permite controlar el dólar oficial. Y en el último mes el Banco Central está haciendo lo que no debería hacer. El Banco Central tendría que estar comprando dólares con cepo. Y está vendiendo para evitar que el dólar suba y se traslade a los precios. Es un problema complicado porque si Brasil sigue devaluando y la región sigue devaluando, va a haber que revisar la estrategia por parte del gobierno argentino. Tengo una pregunta que escuché de un colega tuyo, insisto sin saberlo. El coronavirus y la crisis del petróleo de alguna manera es una buena noticia para la Argentina, porque ya es tan grande la crisis que hay en el mundo que si la Argentina cae en default y es otra crisis, es un problema demasiado severo. ¿Tiene lógica esto? Yo no tengo esa visión. Repasemos. Yo creo que, como te decía, es un cisne negro en el peor momento. Creo que no es una buena noticia en Argentina, que por el canal real de la economía hay una estimación ya del Banco Central. Se reunió el jueves el directorio y hicieron una estimación de cómo podía impactar sobre la economía argentina. Y la estimación que hacían era que podía afectar en una caída de 0,5% adicional en el PBI argentino. Argentina este año va a caer por tercer año consecutivo. El cálculo era 1%, 1,2%, menos de la mitad de lo que cayó la economía el año pasado, en el 2019, pero una economía que ya viene en recesión. Si vos tenés un golpe por el canal real, que vas a perder medio punto más de PBI, es un problema complicado. Fíjate lo que estábamos diciendo. El gobierno tiene todos los frentes abiertos, una economía que está en recesión y que esto golpea las exportaciones argentinas, porque claramente en el corto plazo el mundo se está desacelerando. China, tu principal o tu segundo principal comprador, se está desacelerando. Cayeron 30% las ventas de carnes de la Argentina a China en enero. Sí, te quería preguntar algo, Johnny. Eso impacta directo. Perdón, la inflación, tenés que sostener el dólar como sea, porque no podés devaluar, porque se te traslada a precios. Cualquier cosa que signifique que Brasil siga devaluando y que Argentina tenga que seguir detrás de Brasil devaluando, subiendo el dólar, eso se va a trasladar en los precios. El campo, que ha tenido caída de precios muy importante, la soja cayó 8% desde que comenzó el año y vos estás aplicando aumento de retenciones. Vaca muerta, que está muerta, con el dólar a 30
con el petróleo a 30 dólares. Yo traté de ponerle una cosa positiva a la... Vaca muerta. Igual era raro, ¿no? Vaca muerta con el dólar a 30. En esto estamos mejor. Con Era el dólar a raro. 30 está muerto. Pero fue esfuerzo que le estoy poniendo. La onda se notó, claramente. En lo que sí. algunos pueden tener una perspectiva positiva, que no sé si yo la comparto, Grande. pero es... Bueno, pero vamos por ahí. Digamos, con el tema de deuda, algunos dicen, bueno, si la deuda se cae tanto y hoy el mundo tiene 0,5 de tasa de interés, a lo mejor una renegociación que prometa un 4 o un 5 de interés puede ser negocio. Y otros te dicen, no. Bueno, esa no puedo dar la mano. No te puedo dar la mano por el coronavirus. Gracias. O el COVID. Y está la inversa. Está la inversa. Lo que te dicen, no, estás entrando en zona de default. 35% entran los buitres y te arruinan. Ahí quería llegar. No me das la mano por dos motivos. El último punto que está discutido es el frente abierto de la deuda. En el caso de la deuda está discutido. Hay dudas. Tenés el riesgo de los fondos buitres. Los bonos de la Argentina están en precio de remate. Los grandes fondos de inversión que van a negociar con el gobierno argentino, PINCO, BlackRock, Templeton, están sosteniendo esos bonos, no los están vendiendo en su cartera porque no pueden vender en medio de esta debacle, no pueden deshacerse el 40% de los bonos argentinos porque significaría todavía más caída y ellos perderían mucha plata. Pero atención que en estos niveles, si la deuda argentina sigue cayendo los bonos, pueden entrar los buitres y bloquearte la renegociación de la deuda. O sea, porque los buitres van y te compran barato y no te aceptan nada. Nada, quieren 100% más punitorios y van a los juicios. Pero es cierto lo que hoy dejó trascender el gobierno argentino a través del Ministerio de Economía, dejó trascender esa versión. Ojo que esta también es una oportunidad, porque los bonos cayeron ya en valores muy importantes y nosotros ofrecemos una quita, va a haber muchos inversores que quieran aceptar eso. Sí. Yo estoy hablando con 3 banqueros importantes, uno en el exterior, que está muy cercano a los bancos que van a renegociar la deuda con la Argentina. Sí. Y me dijeron que para ellos puede ser una oportunidad. Que prefieren tener coronavirus. Que puede ser una oportunidad. Que puede ser una oportunidad. Hay otros que no están convencidos de que eso sea así. Un aporte mala onda más para la mesa. Obviamente mañana va a bajar la nafta 25%. Obvio. No, obviamente no. Hubo una reunión hoy entre Culfas y Nielsen. Culfas es el ministro de Desarrollo Productivo, Nielsen de YPF. Y lo que entendí y lo que me contaron es que no baja el precio de la nafta de ninguna manera 24% y me dieron argumentos, a ver si Maxi coincide. Primero, que bajaría la recaudación impositiva, no le conviene al gobierno. Podría generar despidos en el sector, no le conviene al gobierno. Bajarían las regalías para las provincias, las regalías petroleras, no le conviene ni al gobierno ni a los gobernadores. Y dicen, espantaría todavía más los inversores de Vaca Muerta, con lo cual se va a quedar... O sea que la zaraza de que si la nafta aumenta porque aumenta el petróleo o aumenta el dólar, es una zaraza. Lo podemos declarar zaraza oficialmente. Hay una decisión tomada que se puede sostener un par de meses para que Vaca Muerta no se muera, que es no bajar los precios de los combustibles. Es decir, el gobierno argentino no tiene hoy instrumentos para aplicar subsidios a un barril de petróleo más alto de 30 dólares, que sería un precio sostén, y obviamente los consumidores pueden pagar un par de meses como si tuviéramos el barril a 45 dólares, que es el precio que está fijado actualmente. Ahora, si en algún momento los precios del petróleo siguen por estos niveles por el piso varios meses, y el consumidor argentino sigue pagando estos niveles de combustible, ahí hay un problema, porque no solamente son los consumidores, sino también es la producción argentina que está pagando precios de combustible muy caros. Sí, bueno, pero ahí con el tema del petróleo, ¿no? Porque este cisne negro es como una suerte de cisne blanco empetrolado, digamos, con lo cual vos podés decir, así como los pingüinos se lo limpia, al cisne también se lo puede limpiar. Entonces la pregunta es... Está muy ocurrente hoy. Chispita. No, la pregunta es, porque hay una cosa que a mí me hizo ruido del tema del petróleo. Hasta el viernes pasado, el conflicto en la OPEP era que Arabia Saudita le decía a Rusia, che, ¿por qué no bajamos la producción y suben los precios? Parece que Rusia le dijo que no, y Arabia Saudita dijo, vamos a producir más, y logra la baja de precio. Con lo cual yo supongo que no habría que descartar de plano la posibilidad que esos dos demócratas que son Putin y el jeque que desconozco, digamos, llamen por teléfono y digan, oíme, varón. Y si volvemos atrás, que yo digo, puede pasar, porque a lo mejor estamos dando la idea de que la fotografía de hoy es la película que vamos a ver los próximos meses y puede no ser así. En el medio de esto, hoy arrancó el paro del campo. Recordemos, lunes, martes, miércoles, jueves. Que es un tema también vinculado, ¿no? al coronavirus, porque me estaba comentando hoy mucha gente que estaba en Expo Agro, que estaba muy preocupada por la exposición, porque hay mucha gente de los países, además, digamos, que están catalogados como los países de peligro, que están visitando la exposición en un lugar repleto de gente, donde está, y no se
hizo absolutamente nada, nadie dijo nada, por supuesto que no se suspende. Digo, eso también es, ¿no? Mientras en el mundo se están suspendiendo todo lo que tiene que ver con los encuentros internacionales, bueno, ahora están... Que el kirchnerismo duro radicalizó el discurso en un día complicado, porque vos decís, en un día donde el mundo no estaría en el mejor momento, ¿te conviene pelearte con el sector productivo por excelencia de la Argentina? Vos tenés números reales del campo. Mira, bueno, tenemos detrás tuyo, los estamos viendo para que compartamos de qué se trata. Esta es la respuesta que da el campo para decir, che, no me toquen las retenciones. Cada uno defiende sus intereses. 1 de cada 6 puestos de trabajo privados genera el campo, siempre según FADA, citamos la fuente, 3.700.000 personas trabajando. 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno lo genera el campo, casi el 10% del PBI argentino. 1 de cada 10 pesos de la recaudación tributaria nacional de AFIP, si vos sumás IVA, retenciones, contribuciones a la seguridad social e impuesto a las ganancias, te da ese número. 7 de cada 10 dólares de las exportaciones totales del país, y los fletes de carne más los granos aportan 2.500 millones de dólares. Por eso yo te decía, Grabois diciendo parásito, Parrilli diciendo insaciables, y hoy Mempo Giardinelli diciendo defecan sobre el voto del Congreso, hacen terrorismo agrario. Yo no sé si suma mucho. Pero eso no es el gobierno. Pero eso no sé si es el campo. Espera, Javi, déjame decir una cosa. Estamos hablando del campo. Hay que distinguir, es incómodo, es molesto, pero me parece que también hay que ser justo. No es el campo. La decisión no se tomó sobre el campo. Estamos hablando particularmente de los ojeros, porque hay otro montón de cultivos que se vieron beneficiados. Un sector de los ojeros. Bueno, entonces estamos hablando de un sector de los ojeros, no es que el campo ¿Cómo cayó en Casa Rosada el paro de hoy? Bueno, vos sabés que desde temprano se trató de mantener una postura equilibrada respecto a este tema. Se tildó al paro de político, eso es una fija que ocurre con todos los gobiernos, todo paro es político, dicen. Desde temprano salió a hablar el Chino Navarro, desde el gobierno, el único de la Casa de Gobierno que temprano salió a hablar, planteó el componente político del paro. La orden al ministro Basterra fue a la mañana no hablar, no hables. Recordá que Basterra venía de aquel episodio en el que no le había anticipado a Alberto Fernández que se venía un paro de 4 días. Entonces lo puso en penitencia Santiago Cafiero, le dijo no hables hasta la tarde. La orden fue evitar confrontar a todos los ministros, a todos sus voceros le dijeron que tu ministro no haga notas, si hace notas que no hable el tema campo, que no responda, y si responde que delegue en Santiago Cafiero o en Sergio Massa. ¿Por qué digo Sergio Massa? Porque en una recorrida con Kicillof habló del tema. ¿Y qué hizo? Mira, lo vamos a ver. Esto decía Massa y Kicillof. Me pidieron una declaración y simplemente como gobernador y como economista trataba de encontrar, porque siempre pasa cuando se toman medidas, sobre todo económicas, que es difícil favorecer al total, al conjunto completo, al universo, pero en este caso la gran mayoría fue beneficiado. De los productores, del sector fueron beneficiados con esta medida. La clave es entender que de 26 cultivos exportables, 25 quedan igual o ven reducidas las retenciones. Que en el caso de la soja, que es del que se habla en el aumento, 70% de los productores están abajo de las 1.000 toneladas y ven reducidas, en algún caso llevado a menos de 25% las retenciones, y hay un 30% que produce más de 1.000 toneladas y exporta más de 1.000 toneladas, que es al que le toca hacer el esfuerzo. Les pedimos un esfuerzo, que ayuden, que entiendan que en esta etapa la Argentina necesita de ellos, necesitamos entre todos tratar de generar las condiciones no solamente para mantener y mejorar los niveles de exportaciones, para mantener y mejorar el empleo, sino también para mejorar la situación de argentinos que están en situación de pobreza. Bueno, esta es la apuesta a dividir al campo, Luis. Es decir, solo el 30% le afecta, es el 30% que nuclea el 70% del total del campo, así que sobre esta línea se va a parar el gobierno en adelante. Bueno, tenemos varias cosas más para agregar de anticipos de la mesa. Primera, que decimos, ¿tenemos pliego de Daniel Rafecas? Tenemos pliego de Daniel Rafecas, lo firmó Alberto Fernández esta noche, ya salió de la Secretaría Legal y Técnica. Mañana va a estar en el Senado, esto significa que va a haber un jefe de los fiscales, hasta ahora no había, era un jefe interino. Rafecas, la verdad que costó llegar a los votos, pero el gobierno dice que los tiene, y esto calculan que en un mes el pliego de Rafecas ya estaría en el Senado, pero
para que ya tenga lugar la audiencia. O sea, se lo va a escuchar a quien hoy es juez federal, Daniel Rafecas, dando una audiencia y ya presto te diría a ser el nuevo jefe de los fiscales. ¿Por qué es tan importante? Porque es el hombre que va a comandar a todos los fiscales y que va a decidir cómo y de qué manera ¿Qué se política acusa. se tiene, digamos? El jefe de los Por fiscales supuesto, pero además no hay forma de hacer Sí. reforma y parecería que sí. Parecería que sí por Sin algunas opositores. provincias. ¿Hay Sin algún- opositores. Claro. Sí. Bueno, ¿Sin opositores? No Por eso necesitan yo los preguntaba. opositores. ¿No van a buscar La oposición. alguna provincia del ya norte? está, ya las provincias ya las provinciales tienen. van a tener Sí, sí, votos sí, sí. de Tiene mayoría en el provincias. Senado. Sí, las provincias las tienen. Las Pero provincias no las tienen. opositores. No, Lo que pasa es Pero que no, vos- digo, a ver, te lo pregunto. ¿No Jujuy, no Mendoza? no, Eh, Bueno, sí, no. sí. no. Sí, No, dice bueno, Mangel, vamos a no, ver. dice Calvo. Vamos a ver, pero no hay forma de hacer una reforma judicial si vos no tenés nombrado hoy un jefe de los fiscales. Recordemos que Sí, venimos de total. una polémica que tiene que ver con Gil Carbó. Tiene bastante, digamos, consenso el nombramiento de Rafecas, si bien en su momento contamos acá que tenía polémica, pero lo cierto es que estaría todo para que en un Como mes para que salga. haya procurador general. ¿Querés viajar de la mejor manera a La Plata? A La Plata, ¿querés? En otro lado. A Mar del Plata, a la costa atlántica o también al norte de nuestro país. Mejor viajar por Ruta Atlántica con Paso. Quiero mandar un gran abrazo a todas las mujeres que hoy hicieron una gran movida, como siempre, recordando no solo el Día Internacional de la Mujer, sino el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy se hizo una gran manifestación, mañana seguro lo vamos a comentar. Paro, ¿no? ¿Eh? Hace un ratito terminó el Sí, paro. exactamente. Y el paro de mujeres del día de hoy. Pequeña pausa y hay más animales. Gracias a la gente de Azaro por la pilcha y a Natalia Repeto que se ocupa de esto. Doc, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias por la preocup- invitación. no alarma, sí preocupación, ¿no es cierto? Así es. Ahí estamos. Y sobre todo entender que es una epidemia dinámica, que en la medida en la que vayan sucediendo cosas habrá que dar las respuestas correspondientes. Bien. No hay que anticiparse. Gracias, Doc. Caso Río Negro docente, hubo novedades. Sí, 32 años, confirmamos Escuela Gaia de Viedma, estuvo en Dubái, en India, luego en España, Sí. llegó al país el 20 de febrero y el 22 a Viedma se suspenden las clases por 14 días en esa escuela. En la escuela, solo ahí. Por el supuesto contacto con los chicos. Maxi. El gobierno pisa el acelerador en la renegociación de la deuda. Mañana sale el decreto presidencial que establece dos cosas. Por un lado, el monto a renegociar de la deuda, 68.842 millones de dólares. Esos van a ser los bonos Bien. viejos que va a querer canjear por bonos nuevos el gobierno argentino. Y después una serie de parámetros sobre los cuales tiene que negociar el ministro de Economía. No está la propuesta concreta, eso se va a definir en las próximas semanas, pero es un primer paso. 10 segundos de un chisme suyo, de la política de Más que un Cambiemos. chisme para, te digo, que hacer temblar a gran parte del mundo político y también de la justicia. ¿Por qué? Porque en un momento donde va a haber causas de todo tipo de colores y cruzadas, aparece un nuevo actor en el escenario de la justicia, un nuevo abogado. ¿Qué sería? El abogado estrella, te diría. ¿Sería? El abogado estrella de macristas, de kirchneristas, de menemistas. Volvió a abrir su estudio en la calle Paraná, tiene la matrícula paga y al día. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Conoce mucho de derecho, pero además sabe manejar la Dele opinión que me voy. pública, conoce a los jueces, ¿Quién creo que es? es de antes que... Miguel Ángel Pichetto, señores, a partir de mañana atiende en la calle Paraná. Esto no es un chivo, claramente me parece que... Bufete Pichetto en calle Paraná. Bufete Gracias. Pichetto. Bien. Esto es Animales 2020, hasta mañana.